Esta es la primera clase del curso de instrumentación electrónica. En esta ocasión comenzamos con el tema de mediciones y esto es consecuente con los objetivos de la revisión del plan de estudios de la carrera, ¿no? Que digamos tratamos de retomar de darle importancia al tema de las mediciones, pues dado que en el mundo real este tema es sumamente importante, ¿no? No es solo un ejercicio académico, sino que es un reconocimiento de la realidad. Nos vamos a enfocar pues en mediciones en ingeniería eléctrica y electrónica, ¿no? Pero como suele suceder con otras materias de nuestras carreras, realmente eh, hay áreas como la instrumentación que son de servicio, ¿no? Ya. Es decir, que nosotros hacemos mediciones o instrumentos, que no es lo mismo, que a veces sirven a otras disciplinas, ¿no? Como la física o la geología, etcétera. Cuando nosotros compramos una válvula o chorro o un tornillo, pues si es una válvula, pues vemos las especificaciones desde la válvula que se ha dañado, media pulgada, decimos, vamos a la ferretería y pedimos una válvula de media pulgada, ¿verdad? Si las cosas están bien, pues la válvula se va a ajustar adecuadamente, digamos, en la instalación, ¿no? Y los tornillos también se van a poder eh, eh, instalar en el equipo o en la instalación que se trate, ¿verdad? Otro ejemplo es la fabricación de alimentos, ¿verdad? Digamos, alimentos como la semita, por ejemplo, la temperatura óptima son 200 grados, ¿no? Durante un cierto tiempo, ¿no? Esos son secretos de los fabricantes, ¿verdad? Obviamente, pues si el control de temperatura está defectuoso, la temperatura va a ser menor o mayor, ¿verdad? Y el resultado va a ser o bien semita cruda o semita requemada, ¿verdad? Hay ejemplos de cosas que han salido realmente mal, ¿verdad? Eh, en parte pues debido a mediciones y en parte debido a cómo se manejan las mediciones, ¿verdad? Los datos, ¿verdad? Uno de los ejemplos es esta misión, esta sonda que tenía que estudiar el clima de Marte, ¿verdad? Y era un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y de la NASA, ¿verdad? Es decir, había equipos de investigadores pues diseñando aplicaciones, ¿verdad? Pero pero es que cada equipo trabajaba en su sistema de unidades, ¿verdad? Digamos, todos sabemos que Estados Unidos es el único país del mundo que no aplica el SI, ¿ya? Y eso causa más de un problema en estas situaciones, ¿verdad? El resultado fue que cuando la nave que llevaba la sonda pues iba a entrar a Marte, pues lo hizo en un ángulo inadecuado, ¿verdad? Y se desintegró, así de sencillo. Otro ejemplo clásico, siempre de problemas de unidades, ¿verdad? Y medidas. Es este ejemplo que se conoce con este nombre. Creo que son los aeropuertos de salida y de llegada, ¿verdad? En Canadá, del vuelo 143 de Air Canada. Y lo que ocurre es que, pues, el, digamos, antes de despegar, el avión tenía que ser reabastecido de combustible. Y el cambio de unidades había sido reciente. El cambio al SI era reciente en Canadá. Y entonces alguien entendió litros y otro entendió galones. Y el resultado fue que el avión despegó y en un cierto momento se quedó sin combustible, ¿verdad? Y eso no es nada cómico, casi terminó en tragedia, ¿verdad? Afortunadamente encontraron una pista en el aeropuerto Glider o Glider, no sé cómo se pronuncia. Y la cosa no pasó del susto, ¿verdad? Pero
En Estados Unidos esto se ha utilizado como el argumento principal para no adoptar el SI. ¿Ya? Bueno, veamos el alcance de las mediciones en ingeniería eléctrica y electrónica. ¿Son suficientemente exactos los resultados de la medición? Depende de la aplicación, ¿verdad? ¿El dispositivo de medición trabaja correctamente? Pues habría que ver cómo se determina eso. ¿Y qué tan crítica es la medición? ¿No? Pues esta pregunta es más fácil de responder, ¿no? Pues si hay vidas humanas en juego, pues la medición es crítica, ¿no? ¿Ya? Y ahora pues que las aplicaciones de salud se han vuelto tan de manejo público, ¿no? Hay pequeños instrumentos como los medidores de saturación de oxígeno en la sangre, ¿verdad? Que se compran a relativamente bajo costo, aquí aún en el país. Y bueno, la aplicación es crítica porque si el nivel de oxígeno baja del 90%, pues eh, la persona que está siendo monitoreada, pues eh, podría tener problemas, ¿verdad? Pero si el instrumento mide mal y me da una lectura de, por ejemplo, 92 o 93, yo me podría confiar, ¿verdad? Y en los instrumentos de bajo costo, usualmente la exactitud es de más o menos 3%, ¿verdad? Es decir, que si mide 92, la lectura, el valor verdadero puede estar entre 89 y 95, ¿verdad? Entonces, eh, como decía al principio, depende de la aplicación, ¿verdad? A veces es la vida humana, a veces es el costo financiero, ¿verdad? Por ejemplo, la exactitud de los medidores de consumo eléctrico, pues en las casas, creo que es del 2%, ¿verdad? Es un grado de exactitud. Y eso a lo mejor, pues en una casa yo consumo cerca de $30 al mes. Entonces, el, el 2% pues pues, es menos de $1, ¿verdad? Ya. No es tan crítico, ¿no? Pero por otra parte, hay consumidores, como por ejemplo la Administración Nacional de Agua, ¿verdad? Que tiene puntos en que paga varios millones de dólares al mes, ¿verdad? El 1% de, imaginemos que paga 5 millones, ¿verdad? El 1% de 5 millones son $50,000, ¿verdad? Entonces, quiere decir que un error de medición del 1% representaría para este consumidor nada menos que $50,000 al mes, ¿ya? En ese caso, se justifica que este cliente mida es decir, este consumidor mida separadamente cómo le están cobrando, ¿verdad? Porque en juego hay mucho dinero, ¿verdad? A menos que, pues, que digamos que los subsidios, pues, sean tan benévolos que, pues, que no se justifique la medición, ¿verdad? Pero en general sí sería justificable. Y llegamos a la definición de la metrología, ¿verdad? La metrología es la ciencia de las mediciones. ¿Ya? Hay un libro que ustedes pueden buscar de Fluke que se llama Filosofía en Práctica, ¿verdad? Y se refiere a la metrología, ¿verdad? Y ahí aparecen definiciones parecidas a esta, ¿verdad? En este caso, esta presentación está basada en un folleto del Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido, ¿no? Que pues me ha gustado porque es bastante práctico, ¿no? Entonces aquí veamos, aquí se define qué es lo que hacen los metrólogos, ¿verdad? Y hay que decir que cuando medimos nosotros en el laboratorio, somos metrólogos, porque estamos midiendo, ¿verdad? Cualquier persona competente que mide es un metrólogo. Un estudiante de ingeniería eléctrica es competente. Por lo tanto, cuando mide en el laboratorio, es metrólogo, ¿ya? Pero a nivel ya
un poco más elevado, como diríamos en buen salvadoreño. Por ejemplo, algunas de las cosas más complejas que hacen los metrólogos es definir unidades, ¿verdad? Hay que decir que en la parte eléctrica, pues las unidades han estado sometidas a escrutinio para que puedan ser derivadas a partir de constantes de la naturaleza, ¿no? Y entonces ha habido desarrollos que, digamos que en el día a día no tienen tanto impacto, ¿verdad? Pero que eventualmente eh, esto va a repercutir, ¿verdad? Además, una vez que, digamos, además de definir las unidades, realizan los experimentos mediante los cuales estas unidades se pueden, se puede comprobar su definición, ¿verdad? ¿Ya? Por medio de métodos científicos, ¿verdad? También establecen cadenas de trazabilidad, es decir, nos permite comparar lo que nosotros medimos con un instrumento de bajo costo, asumiendo que este instrumento eventualmente va a ser calibrado, comparado con otro instrumento de mayor exactitud, y a su vez ese instrumento va a ser comparado con otro de mayor exactitud hasta llegar a, a los más altos niveles de exactitud, ¿verdad? Que se obtienen en un laboratorio primario. Entonces hay tres áreas en que un metrólogo puede trabajar, ¿verdad? En metrología científica, metrología industrial y metrología legal. Hay otras clasificaciones más amplias, ¿verdad? Pero este es lo básico, ¿no? La metrología científica, pues, básicamente tiene que ver con los desarrollos y también con, digamos, el trabajo en laboratorios primarios, ¿verdad? Digamos, la representación de esas unidades que han sido realizadas, ¿verdad? ¿Ya? La representación de las realizaciones de las unidades, ¿verdad? Porque lo que sirve para calibrar equipos no son esas realizaciones, sino que las representaciones, ¿verdad? Y a esas representaciones se le llama patrones. Además tenemos la metrología industrial, que son aplicaciones de los instrumentos eh, para fines que no son de facturación. Y la metrología legal, que tiene que ver con la aplicación de instrumentos de medida para propósitos de facturación, como por ejemplo los contadores de electricidad, los contadores de agua. En el país no hay tuberías de gas, pero en otros países hay contadores de gas también. Eh, También tiene que ver con las básculas que se usan en los supermercados y en las tiendas para pesar los productos que compramos. Estas básculas deberían de ser eh, verificadas regularmente, ¿no? En laboratorios de calibración. En fin, esa es la parte legal, ¿verdad? Porque esa báscula se usa para, si nos venden 5 libras de azúcar, ¿verdad? Pues se pesa, ¿verdad? Y esa medida, es decir, cuando lo pesamos, realmente estamos midiendo, ¿verdad? Eh, es la base para hacer una factura, ¿verdad? Entonces, es una rama especial. Y la metrología legal está a cargo del gobierno, generalmente, en todo el mundo, ¿no? Mientras que la metrología industrial, eh, digamos, usualmente el ministerio o la dependencia del gobierno que está a cargo de la metrología puede, digamos, asignar o delegar esta tarea a laboratorios privados, acreditar, ¿verdad? Laboratorios para que hagan la metrología industrial. Las buenas prácticas de medición, pues, nos tienen que dar mediciones correctas, ¿verdad? Tenemos que usar herramientas adecuadas, es decir, instrumentos adecuados para la medición que estamos queriendo hacer, ¿verdad? No es lo mismo solo querer saber si hay o no hay electricidad a determinar eh, la tensión o la corriente, ¿verdad? Es decir,
digamos, ha habido proyectos que afortunadamente pues han pasado sin pena ni gloria, ¿verdad? Pero en los que se obtenía una indicación de la potencia solo midiendo la corriente aquí en la universidad. Eso, en términos de esta presentación, es una cosa innombrable, ¿verdad? Ya, ahí la incertidumbre es infinita, ¿verdad? Pero la gente ha tenido valor de hacerlo, ¿verdad? Ya. Y bueno, cada cual, cada quien, ¿verdad? Personal adecuado, ¿no? Esto tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, ¿verdad? Las personas no intentan eh, medir de manera inadecuada si tienen la formación adecuada, ¿no? Si sabemos cómo se define la potencia requiere mediciones adecuadas de tensión y de corriente. No se puede medir potencia solo midiendo corriente, ¿verdad? Además, el personal, pues no solo que va a medir, sino que también el personal que va a calibrar, pues debe de haber recibido la formación adecuada, ¿ya? Para estar acreditado para trabajar en un laboratorio, ¿ya? Por otra parte, los instrumentos tienen que ser eh, sometidos a revisiones regulares. Esto significa calibraciones regulares, ¿verdad? Aquí hay decisiones financieras que son importantes, ¿no? Porque puede ser que el costo de una calibración sea casi del mismo orden de magnitud que lo que vale un instrumento de bajo costo, ¿verdad? Entonces, muchas veces si una institución, por ejemplo, tiene como objetivo cumplir con normas de calidad, como las normas ISO, ¿verdad? Debería de tener todos sus equipos de prueba y medición con certificados de calibración vigente, ¿verdad? En ese caso, pues toma la decisión o de calibrar o de comprar equipo, ¿verdad? Ya. Consistencia demostrable, ¿verdad? Ya. Y esto, pues, tiene que ver con todo lo anterior, ¿verdad? Procedimientos adecuados. Palabra procedimiento y consistencia eh, son definiciones eh, precisas en este mundo de la metrología, ¿verdad? Procedimiento es como una receta que nos indica los pasos mediante los cuales se hace una medición, ¿verdad? Y una medición puede servir para verificar un equipo de medición, ¿ya? Es decir, si lo comparamos con otro equipo que sabemos que está bien, ¿verdad? Y que sabemos que es de mayor exactitud que el equipo que estamos probando. Los procedimientos, pues, eh, digamos, pueden variar desde una hoja donde están los pasos de qué es lo que debemos de hacer para verificar todas las funciones y todos los rangos de un instrumento, a una aplicación eh, de prueba automatizada mediante una computadora, ¿verdad? A la base de todo esto se encuentra el SI. El SI, pues, digamos, tiene 7 unidades base, una de las cuales es la corriente eléctrica, cuya unidad es el amperio, y que si lo escribimos completo, hay que escribirlo en minúscula. Si usamos el símbolo de la unidad, es una A mayúscula porque viene de un apellido. Vean, comparemos con la unidad de tiempo, que es el segundo. El símbolo es una S minúscula, ¿ya? Porque no viene de un apellido. Estos requerimientos se deben de cumplir
si nuestra institución o nuestra organización pretende cumplir con normas de calidad, ¿verdad? Es decir, escribir reportes en los cuales las unidades se expresan de manera adecuada, ¿verdad? Las unidades base no dependen de otras unidades, sino que están definidas en base a constantes de la naturaleza o a principios, digamos, que son invariables, ¿verdad? Hasta hace poco la única unidad basada en un artefacto físico era el kilogramo, ¿verdad? El kilogramo masa pues era un objeto de un cierto material, pero aún esa definición ha sido revisada para redefinirla en términos de constantes de la naturaleza o propiedades físicas eh, que no cambian con el tiempo, ¿no? Porque el kilogramo, pues por ser de un metal, sus, su comportamiento con la temperatura y con otras variables físicas, pues puede hacer que el kilogramo cambie, ¿verdad? Ya. Entonces, esa era la única unidad definida en base a un artefacto, ¿verdad? Hace más de 100 años, el metro también estaba definido en base a un artefacto. Era una regla de un cierto material que estaba depositada pues, en el Buró de Pesas y Medidas en París. Pero ahora ya no es así, ¿verdad? Ya se ha definido en base a constantes de la naturaleza, ¿verdad? Ahora hay otras unidades que son combinaciones de las unidades base. En este caso, los ejemplos se refieren solo a las aplicaciones en ingeniería eléctrica y electrónica. Pues ahí tenemos la energía, la potencia, la resistencia eléctrica, capacitancia, inductancia, ¿no? Y de nuevo, la atención a cómo se escriben la unidad completa o su símbolo, ¿verdad? Digamos que en el campo eléctrico es común que las unidades lleven el nombre de algún científico, ¿no? Sean Joule, Watt, Coulomb, Voltio, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues casi todos los símbolos van en mayúscula, ¿no? ¿Ya? Incluso la letra pues, omega que se ocupa para el ohm es mayúscula, ¿verdad? En el pie de página pues se ve una referencia de un brochure completo en el que se discute, digamos, el sistema internacional de unidades. También en el SI son importantes los prefijos, ¿ya? Esto lo he tomado de una tabla más grande y esta parte celeste pues son los prefijos más usados en ingeniería eléctrica y electrónica. Y ustedes pueden ver que va desde 10 a la menos 15, que hasta donde yo recuerdo solo lo he utilizado para expresar los pequeños condensadores que aparecen adentro de circuitos integrados CMOS, ¿ya? Y bueno, si nuestro texto Cedra pues no se equivoca, en español sería fantofaradio, ¿verdad? Hasta llegar a los teras, ¿verdad? Que es 10 a la 12, ¿verdad? Eh, Vean, está mega, giga, tera, ¿verdad? Es 1.000.000, 1.000.000.000, que cuando se habla de dinero, pues los gringos a eso le llaman un billón, ¿verdad? Pero más formalmente un billón es 1.000.000 de millones, ¿verdad? Es decir, un teramillón, ¿verdad? Pero bueno, pues dicen que cuando eh, pues alguien como los gringos se equivocan, pues no es un error, ¿verdad? Es una cosa menor, ¿verdad?
y nos hacen que los demás nos equivoquemos igual que ellos. Hay excepciones al SI aceptadas internacionalmente, ¿verdad? Aquí vemos algunas para el tiempo, ¿verdad? Los minutos, las horas y los días, y son muy importantes, por cierto, ¿verdad? Ya. Y abajo hay tres que son especialmente útiles, ¿verdad? Vean la hectárea, ¿verdad? Son 10.000 metros cuadrados. Interesante, ¿verdad? Eh, el litro, pues que es la milésima parte de un metro cúbico. Y la tonelada, que son 1.000 kilogramos, ¿verdad? Son unidades importantísimas, ¿verdad? Y bueno, y se aceptan internacionalmente. Pues hemos dicho que la función de los laboratorios nacionales o laboratorios primarios, pues es la investigación, la metodología científica y el establecimiento de patrones primarios, ¿verdad? Pero también la realización de las unidades base. Y aquí está pues el experimento de Ampere, ¿verdad? Donde se define lo que es un amperio, ¿no? El problema con esta realización es que no es fácilmente, digamos, representable, es decir, esto no se puede convertir en un patrón, ¿verdad? O sea, hay que andar con el experimento por todos lados, ¿verdad? Digamos, vean que dos conductores paralelos, por lo menos en un metro tienen que ser paralelos, ¿verdad? Porque no pueden salir del aire, ¿verdad? Pero son paralelos en esta trayectoria de un metro, separados un metro, ¿ya? Y entonces dice que la fuerza por metro de longitud es 2 por 10 a la menos 7 newton, ¿verdad? Eso es el amperio, esa corriente que circula en esos dos conductores, ¿verdad? Ida y vuelta, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, digamos, está definido en términos de fuerza, ¿verdad? ¿Ya? Eso hace, digamos, tan difícil de representar el amperio, ¿verdad? Y por esa razón, en la práctica, digamos, aún los artilugios más eh, avanzados, como este que aparece acá, ¿verdad? Una fuente de ruido de tensión cuántico, ¿verdad? Eh, a pesar, digamos, de que usa física cuántica, en el fondo se basa en la ley de Ohm, ¿verdad? Y eso vuelve inaceptable, bueno, en ciertas aplicaciones científicas la incertidumbre es demasiado grande, ¿verdad? Ya que la ley de Ohm es una ley empírica, ¿verdad? Entonces, en otra vía, pues, en los años finales de los 80, principios de los 90, pues, aparecieron estas uniones Josephson que, digamos, permiten la realización de la unidad de tensión basándose en constantes físicas. Pero en un laboratorio de calibración no es esto lo que se usa, ¿no? Esto pues aparece en un laboratorio de investigación o un laboratorio primario, ¿verdad? Esto no llega ni al laboratorio secundario, ¿verdad? Entonces ahí pues hay todavía mucho por hacer. Pasando a la parte práctica, aquí tenemos un ejemplo, siempre viene de este documento del NPL, el Laboratorio de Física Nacional del Reino Unido. Digamos, aparece en esta imagen una generadores eólicos, ¿verdad? Y el párrafo está redactado incorrectamente de manera intencional. Dice las 5.020 turbinas en el Reino Unido generan 10.069 megawatts de capacidad entregando 24.414.274
Esa unidad no sabemos qué es, ni el punto debería estar ahí, ya que el D está mal escrito, debería ser D minúscula, energía por año. No sé de qué son esas unidades, pero no son unidades de energía, ¿verdad? Entonces aquí algunos comentarios acerca de ese párrafo. Por supuesto, aquí no vamos a agotar el tema de cómo se escriben los reportes, ni... pero solo se llama la atención sobre las cosas más evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, no escribir números grandes, ¿verdad? 5020. Es más fácil escribirlo pues como una cifra. Vean, 5020 en El Salvador pondríamos la coma, en el Reino Unido dejarían el espacio, ¿ya? Entre el 5 y el 020, ¿verdad? También dejar espacios para denotar miles o millones, ¿verdad? Para números mayores que 999. Entonces esto va con los megawatts, ¿verdad? 10.069. Una coma, nosotros, ¿verdad? En el Reino Unido usarían un espacio. Dejar un espacio entre el número y la unidad. Aunque la unidad no sirve en ese ejemplo, ¿verdad? 274, a saber qué. Luego, para la mayoría de unidades no se usan mayúsculas, pero asegúrese de revisar las reglas, ¿verdad? No hay que confundir unidades con símbolos, ¿verdad? ¿Ya? Es decir, megawatt se escribiría con la M en minúscula, ¿verdad? No usar el plural para símbolos, ¿verdad? Es decir, bueno, en este caso, como ni siquiera sabemos qué es esa unidad, debería ser unidad de energía, pero no hay ninguna unidad de energía que se escriba así. Pero hay un ejemplo más obvio, ¿verdad? Metros. ¿Cómo pues escribimos eh, metros, verdad? Bueno, o, o escribimos completamente la unidad o ponemos M. Pero no hay que poner la S de plural nunca, ¿verdad? Eso es incorrecto. Y no mezclar unidades SI y unidades no SI en el mismo párrafo. Vean, aquí hay dos posibles versiones, ¿verdad? Corregidas, ¿verdad? En realidad solo hay una, es la de arriba, es la que se usaría en el Reino Unido y en el resto del mundo que usa bien el SI. Las 5020 turbinas en el Reino Unido generan 10.069 megawatts de capacidad, entregando 24.414.274 megawatt hora de energía por año. Ahora sí, ¿verdad? Abajo está, pues, cómo lo escribiríamos aquí, digamos, porque el uso de la coma que nosotros hacemos es terrible, ¿verdad? Eso en algunas, eso pues es un regalo pues de nuestros vecinos del norte, ¿verdad? Que ellos usan la coma y nosotros también, pero casi nadie más hace eso. La medición en práctica. Considera las preguntas siguientes. ¿Sabe usted qué tan exactos son los resultados de sus mediciones? No, ¿verdad? ¿Son suficientemente exactos? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué tanto confía en sus resultados? Bueno, esto, digamos, la primera vez que uno lo lee, sobre todo la tercera pregunta, confianza. Confianza es lo opuesto de duda, ¿verdad? Y el tema que vamos a estudiar, la incertidumbre, sirve para cuantificar la duda. Ah, veamos. Precisión, exactitud e incertidumbre. Yendo de izquierda a derecha, vean en el primer ejemplo, comparado con este, aquí hay mayor exactitud porque estamos más cerca del blanco, pero tres resultados diferentes, ¿verdad? Baja precisión porque no pegamos en el mismo punto, pero cerca del blanco. En este otro ejemplo, vean las tres flechitas dieron en el mismo punto prácticamente, pero lejos del blanco, ¿verdad? Entonces baja exactitud pero alta precisión. Y en el último ejemplo, las tres dieron en el blanco y están juntas, alta exactitud y alta precisión. Esto crea más confusión de lo que ustedes se pueden imaginar el mal manejo de estas definiciones, ¿verdad?
Y aquí las hemos formalizado, ¿verdad? Exactitud y precisión. Bueno, y ustedes tienen el PDF para leerlo tranquilamente, ¿verdad? Esta frase sí que es célebre, ¿verdad? No confundir error con equivocación. Porque error tiene un significado eh, bien definido aquí en metrología. Es la diferencia entre el valor verdadero y el resultado de la medición. Eso es error. Equivocación es medir mal, es decir, no hacer las cosas como deben de ser, ¿verdad? Así que ojo con eso, ¿verdad? Incertidumbre es la cuantificación de la duda. Ah, ¿qué tanto confía en su resultado? Bueno, para confiar bastante yo necesito cuantificar bien mi incertidumbre, ¿verdad? Y el valor verdadero es el valor que debería ser obtenido mediante una medición perfecta, teóricamente. Esto otro también está 10. ¿Qué cosa no es la incertidumbre? Las equivocaciones realizadas por operadores no son incertidumbre. Las tolerancias no son incertidumbre. Y aquí hay una línea muy delgada entre estas dos definiciones, ¿verdad? Hago un mea culpa y reconozco que en el caso de las resistencias, pues yo he llegado a confundir estas cosas en el pasado. Las tolerancias son límites de aceptación, ¿verdad? La exactitud no es incertidumbre. El verdadero valor no puede ser conocido. Ah, trazabilidad y calibración. Ven que en la parte superior encontramos la definición de la unidad. Este es el Olimpo en la metrología, ¿verdad? Luego, un escalón abajo, está la realización de un patrón primario de la unidad o la realización de un experimento, ¿verdad? En la que se demuestre esa unidad. Un escalón más abajo, un patrón secundario o referencia de la unidad. Y siguiendo un escalón hacia abajo, patrón de trabajo máster, ¿verdad? Esto generalmente pues son calibradores, ¿verdad? Así se les llama, ¿verdad? Los calibradores son patrones de trabajo, ¿verdad? Y finalmente está el equipo de medición. Bueno, no tan finalmente, porque abajo está el usuario final, pero en la cadena de comparación, el equipo de medición es el eslabón final, ¿verdad? Vean, hay una cadena ininterrumpida de comparaciones cada vez que se calibra un equipo, ¿no? Si nosotros llevamos un multímetro a un laboratorio de calibración, se va a comparar con un calibrador. Y ese calibrador, a su vez, tiene que ser llevado cada cierto tiempo a un laboratorio de nivel secundario que tenga un patrón secundario, es decir, de mayor exactitud que el calibrador. Y a la vez, ese patrón secundario eventualmente tiene que ir para compararse con un patrón primario, ¿verdad? Ya. Entonces, la trazabilidad se define como una cadena ininterrumpida de comparaciones, ¿verdad? Vinculando un instrumento con un patrón primario, ¿verdad? La acreditación, pues, es, digamos, cuando un laboratorio, digamos, voy a hablar de un ejemplo que conozco muy bien, el laboratorio de TESAL, ¿verdad? Es un laboratorio que de acuerdo a este diagrama estaría aquí, porque lo que tienen son patrones de trabajo o calibradores, ¿verdad? Pero en El Salvador, el organismo de, digamos, que tiene que ver con la metrología, ¿verdad? Se llama OIM, pues dice que ese laboratorio está aquí, ¿verdad? Entonces, digamos, como
Esas son atribuciones nacionales, pues digamos que el laboratorio de Tesal, pues por decreto está por acá, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la acreditación, ¿verdad? Cuando un laboratorio de calibración en su campo específico, en nuestro campo sería un laboratorio para DC y baja frecuencia, así se llamaría, ¿verdad? Ha sido evaluado y auditado de manera independiente para demostrar que es competente el laboratorio, junto con su personal, ¿verdad? Para llevar a cabo pruebas específicas y calibraciones en ese campo. Aquí, digamos, se ve, digamos, el recorrido pues, de los productos, digamos, desde que un consumidor, vean, esta es una bolsa de algo, ¿verdad? Que es, es pesada en una báscula, ¿verdad? Y esa báscula eventualmente es calibrada, ¿ya? Entonces, y este patrón que se usa para calibrar estas básculas, que son con las que nosotros compramos alegremente, pues cualquier cosa, desde azúcar, sal, frijoles, lo que sea, pues este patrón eventualmente va a un laboratorio y ahí se compara contra otro patrón eh, de mayor exactitud, el cual eventualmente va a llegar a un laboratorio primario. Entonces vean, este es el primario, secundario y son los patrones de trabajo, ¿verdad? ¿Ya? Que sirven para calibrar. Digamos que tienen mucha interacción pues eh, con lo que los consumidores usan, que son las básculas de los supermercados. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y esto es válido para otras unidades. Además, digamos, en el sector eléctrico hay organizaciones que publican normas, ¿verdad? Eh, Cuando estas normas están armonizadas, pues se vuelve innecesario repetir pruebas del mismo producto en diferentes países, ¿verdad? Y ahí hay varios ejemplos de normas, ¿verdad? Perdón, de organizaciones que publican normas. Digamos que en el sector nuestro y en nuestra área geográfica, pues las normas de la IEC y de la IEEE pues son las más importantes, ¿verdad? Pero localmente, en los últimos años, eh, el OSN o también, pues, que significa Organismo Salvadoreño de Normalización, ha adoptado normas eh, y las ha, digamos, adaptado pues, para las condiciones salvadoreñas, normas que tienen que ver con productos, equipos y materiales, ¿verdad? Digamos, como cables eléctricos, por ejemplo, y otros, ¿verdad? Esta pregunta es a veces muy incómoda en los ambientes, digamos, de trabajo en El Salvador. ¿Sabe usted cuándo fueron calibrados sus instrumentos y quién es responsable de esta área? Digamos, no es inusual que la respuesta sea no a las dos partes de esta pregunta, ¿verdad? Es incómodo porque usualmente los encargados no quieren que nadie les pregunte eso, ¿verdad? Bueno, aquí solo vamos a dejar planteada la tarea de incertidumbre, ¿verdad? Nosotros en la siguiente clase vamos a abordar el ejemplo de cómo expresar la medición de una resistencia de 100 ohmios, valor nominal, usando un multímetro flux de esa familia que llegan desde el flux 110 al flux 115, ¿verdad? Eh, vamos en el punto 2, la medición fue hecha en el 2019, ¿verdad? Ahí tomamos nota y
Pues seleccionamos multímetros de esta familia porque eh, cuando hicimos la medición, pues su eh, sticker de calibración indicaba pues que la calibración estaba vigente todavía, ¿no? Esto para propósitos de trazabilidad. Entonces vamos a dejar esta presentación hasta acá. Solo vamos a mostrar la referencia que hemos utilizado. Aquí está, ¿verdad? Beginner's Guide to Measurement in Electrical and Electronics Engineering del Laboratorio de Física Nacional del Reino Unido. Y ahí está el enlace en el cual ustedes la pueden descargar, ¿verdad? Así todos hablamos lo mismo, ustedes la leen, de manera que cuando vean la segunda parte de esta lección, pues ustedes se adelantan y leen un poco, ¿no? No es tan largo este documento, son unas 50 páginas y por eso me he atrasado un poco haciendo esta presentación. Muy bien, publicaremos la segunda parte el día jueves.